cómo están unidos esos huesos que hemos hablado la anterior clase. Bien, las articulaciones del miembro superior son la mayoría diartrósicas, o sea, pertenecen a las diartrosis. Diartrosis significa que tienen mucho movimiento, son móviles. Anfiartrosis, poco movimiento. Sinartrosis, que no tiene movimiento alguno, ¿no? Sinartrosis encontramos en los huesos del cráneo. Anfiartrosis en la columna vertebral. Diartrosis es porque la articulación se mueve más, ¿no?, que las otras. Articulaciones de gran movimiento, de gran desplazamiento, tienen una cavidad articular proximal y distal, tienen una membrana que envuelve a toda la articulación y dentro de esta existe un líquido que se llama el líquido sinovial. ¿Quién produce el líquido sinovial? Las franjas sinoviales que se encuentran en la cara interna de las cápsulas. Bien, eso es de manera general. Dentro de las articulaciones del miembro superior tenemos las articulaciones del hombro, las articulaciones del codo y las articulaciones de la mano, ¿no? Aquí en este desglose está de manera general cuáles son del hombro, cuáles son del codo, cuáles son de la mano. Vamos a ir dilucidando una por una. Ahora vamos a hablar de la articulación acromioclavicular. Entre el acromión que pertenece a la escápula y la clavícula, ¿no? Vamos a ver. Sus superficies articulares, carilla articular del acromión, cara articular del extremo lateral de la clavícula, tiene disco interarticular. Entonces, esta es la clavícula, ¿no? Si se fijan bien, es plana su superficie articular y está forrado por un cartílago que se llama el cartílago hialino, ¿no? El otro lado, que le pertenece al acromión, también está formado por cartílago hialino, ¿no? Entonces, por todo este reborde se va a ir la cápsula articular. Viene por aquí, pasa por todo este reborde, luego viene por aquí, sigue forrando al otro reborde del otro hueso. Entonces está completamente sellado. ¿Para qué? Para que el líquido sinovial que está ahí adentro no se salga, ¿no? ¿Y para qué sirve ese líquido sinovial? Para que haya un buen desplazamiento entre cuando se muevan entre los 2 o 3 huesos. Bien, en este caso, en esta articulación, esta presenta un fibrocartílago, ¿no? ¿Y para qué sirve el fibrocartílago? El fibrocartílago sirve para dar mayor superficie articular, aumenta la superficie articular. 1. 2. Recubre las rugosidades que se encuentran en la articulación. Y 3. Da inserción a ligamentos. En este caso, fíjense cómo se está insertando en esa cara la cápsula articular. Por eso, ¿ves? Da inserción. O sea, son 3 cosas importantes y en otros cartílagos sirve también como amortiguador de las articulaciones. Bien, esas son las funciones de los meniscos y de los rodetes también. Esa es la articulación y de acuerdo a sus superficies pertenece a una articulación artrodia, ¿no? Definición de artrodia. Artrodias son todas las articulaciones donde su superficie articular es plana. Esa es la definición. Bien. La articulación escápulo-humeral entre la escápula y el húmero. Esta también se llama glenohumeral, porque hemos dicho no la anterior vez, esa es la cavidad glenoidea. El tubérculo que se encontraba por arribita se llama tubérculo supraglenoideo. El tubérculo que se encuentra por abajito, tubérculo infraglenoideo. ¿Ves? Por eso también lleva el nombre de glenohumeral, ¿no?
escápulo humeral. Cualquiera de los dos está bien, ¿no? Es una articulación que también va a estar formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no? Esta también tiene un rodete que va en torno a, o sea, la cavidad glenoidea, ¿se acuerdan? Era pequeñita, pues a su alrededor se inserta un rodete que se llama el rodete glenoideo. Ese va a aumentar la superficie articular porque la cabeza es más grande que la cavidad glenoidea, ¿no? Entonces, la cápsula articular va a forrar todas las superficies articulares de la cabeza del húmero y todo a su alrededor de la cavidad glenoidea y va a dar inserción al rodete glenoideo, ¿no? Esos son los medios de fijación de esta articulación y dentro también va a tener un líquido que se llama el líquido sinovial, ¿no? Ahora, fíjense, esta articulación y todas las otras tienen ejes, ¿no? Si nosotros le atravesamos un clavo desde aquí hasta este otro lado, ¿no? Un clavo. Este húmero se va a mover hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Si se mueve hacia adelante, se llama flexión, flexión del brazo sobre el hombro. Si se va hacia atrás, extensión del brazo sobre el hombro. Entonces, este eje que es transversal va a dar dos movimientos, flexión y extensión, nada más. Si nosotros le atravesamos un clavo de aquí hacia atrás, ¿no? Entonces ya no va a poder hacer flexión porque el clavo se va a interponer. No va a poder hacer extensión, pero sí este húmero va a poder ir hacia afuera y hacia adentro. Lo que va hacia afuera se llama abducción o separación. Lo que va hacia adentro se llama aducción o aproximación. Entonces, el eje antero-posterior nos va a dar dos movimientos, abducción y aducción, separación o aproximación. Es lo mismo. Podemos decir abducción o podemos decir separación. Es lo mismo. Bien. Ok. Ahora le vamos a atravesar otro eje, otro clavo. De aquí arriba vamos a pasar por el húmero y vamos a llegar hasta aquí abajo. Entonces, si ese clavo, ese es el eje longitudinal, ¿no? O vertical. Si ese eje está así, el húmero no va a poder hacer abducción, aducción, ni flexión, ni extensión. Este va a rotar sobre él mismo, haciendo la rotación externa y la rotación interna, ¿no? ¿Cómo podemos saber si este rota? Doblamos el codo en una flexión de 90 grados, digamos que está aquí, 90 grados. Si el codo, si la mano se va hacia el tórax, es rotación interna. Si la mano se va hacia afuera, es rotación externa. Pero está rotando en su propio eje el húmero. Entonces, de resumen, el eje longitudinal nos da dos movimientos, rotación interna y rotación externa. No se olviden, vamos a volver a repetir esto con calma. Más allá hay unas diapositivas exactamente de los movimientos nada más, ¿sí? Pero estamos aprendiendo, o sea, ya vayamos aprendiendo y tratando de grabar en nuestras memorias que al ser una articulación diartrosis, o sea, de mucho movimiento, va a tener los tres ejes, el eje transversal, el eje anteroposterior y el eje longitudinal, la cual nos va a dar los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Bien, eso es todo lo que tienen que saber. Ahora, si nosotros hacemos una flexión,
hasta arriba y luego por detrás la bajamos y ya estamos en extensión, ¿no? No es que este va a ir como los muñecos que se les atraviesa un clavo y pueden ahí girar como el hélice, no, no. Este al ir hacia extensión tiene que subir el brazo, ¿no? Flexión. Luego aquí hace separación, aquí hace extensión, aquí hace ya miren, así, ¿no? Como rotación interna, la rotación externa y luego vuelve con aducción. Al, a esos movimientos en conjunto, flexión, extensión, reducción, aducción, rotación lateral y medial, a eso se llama circunducción. ¿Entendido? Circunducción. Circunducción prácticamente es la utilización de todos estos movimientos. Entonces, fíjese, aquí tenemos la flexión del brazo sobre el hombro, ¿no? Aquí tenemos la abducción, cuando se para el brazo. Este eje, no se olviden, este eje es transversal. Este eje es antero-posterior. Puede hacer abducción o aducción, ¿no? Abducción o aducción. Luego, lo contrario de este, ¿no? Si va hacia adelante, este también puede llevar hacia atrás. Y cuando hace la abducción y los brazos vuelven a unir al cuerpo, se llama aducción. Bien. Y este movimiento, miren, flexión, extensión, rotación externa, todo hacen el movimiento de circunducción. Bien. De acuerdo a sus superficies articulares, la articulación escapulohumeral va a pertenecer a las esferoideas. Esferoideas. Bien. También se puede llamar enartrosis. Enartrosis. Esta es la articulación del codo, ¿no? ¿Qué es una articulación o coyuntura? La articulación es la unión de dos o más huesos. En este caso estamos viendo ya tres huesos, ¿no? Se está uniendo el radio a través de la cúpula radial con el capítulo, ¿no? La escotadura troclear con la tróclea del húmero y aquí se está uniendo el radio con el cúbito. Entonces, aquí vamos a tener la articulación radiohumeral o húmero radial, la articulación húmero-cubital o cúbito humeral y la articulación radiocubital o cúbito radial. Las dos, las digan en la forma en que les he dicho, son válidos. ¿Ok? Esta articulación entre el capítulo, miren, tiene forma esférica y este tiene cóncava. Esta va a pertenecer a una esferoidea. Esferoidea. Esta, por su forma de polea, ¿no? Por su forma de polea, pertenece a la troclear. Troclear. Entonces, defina troclear. Troclear son todas aquellas articulaciones donde sus superficies son en forma de polea. Eso nada más es. Ok, esta articulación va a tener su medio de fijación que va a ser la cápsula articular. La cápsula primero tiene su cartílago hialino, igual que la está forrado con cartílagos hialinos, y después viene la cápsula articular que circunscribe, ¿no? Todita la superficie articular toma la cápsula, también la articulación radiocubital, la cápsula sigue viniendo por el cuello o por la circunferencia de la cabeza, la cápsula se sigue yendo hacia arriba, va a rodear al cóndilo por su superficie externa, va a forrar a la fosita radial, va a cubrir a la fosita coronoidea, va a bajar por toda la superficie de la tróclea y va a continuar con la superficie que pertenece a la escotadura troclear. En realidad, la cápsula va a cubrir a estas tres articulaciones, ¿no? Y estas tres articulaciones pues van a estar
por dentro con líquido sinovial. Fíjense, aquí está la cápsula, miren. Cápsula, viene la cápsula, sigue la cápsula, viene la cápsula, sigue hacia arriba la cápsula, toma todo lo que es las superficies, lo que les he dicho del cóndilo, la fosita radial, la tróclea, la fosita coronoidea, ¿no? Todas esas toma y termina insertándose nueva ahí. Dentro de esto estamos viendo cómo el líquido sinovial se encuentra presente. Si nosotros le atravesamos con un eje que va de este lado a este lado, se llama eje transversal. Por lo tanto, va a tener dos movimientos. Flexión del antebrazo sobre el brazo y extensión, igual, del antebrazo sobre el brazo. Entonces, el eje transversal nos va a dar esos dos movimientos. ¿Listo? Si nosotros a esta articulación le atravesamos por aquí el eje, ese se llama eje longitudinal. Entonces nos va a dar dos movimientos de rotación interna y rotación externa. Pero en el caso de esta articulación radiocubital superior e inferior, que son las mismas, nos va a dar movimientos de pronación y supinación, ¿no? Son también rotación interna y esta es rotación externa, pero se las conoce más como pronación y supinación. Bien, de esta articulación estamos hablando. Estas otras, no se olviden, solamente tienen un eje transversal que va a dar flexión y extensión. Aquí está, flexión, extensión. Y el eje longitudinal solamente sirve para esta articulación. Entonces, si nos dicen ¿cuántos ejes tiene el codo? Dos, transversal, longitudinal. ¿Qué movimientos realiza el codo? Flexión, extensión y pronosupinación, o sea, pronación y supinación. Esos son los movimientos de la articulación del codo. Esta es la articulación radiocubital superior y esta es la articulación radiocubital inferior, ¿no? Entonces, aparte de sus superficies que están cubiertas por cartílago hialino, tienen su cápsula. Ese también tiene su cápsula articular y ligamentos externos que ayudan a la articulación. Pero si se fijan bien, también entre la diáfisis del radio y del cúbito existe una membrana que se llama la membrana interósea, ¿no? Esa también llega a contribuir como medio de fijación de esta articulación radiocubital. Esta es la articulación radiocubital superior, esta es la articulación radiocubital inferior. Las dos tienen el eje longitudinal. Por eso se mueve de esta forma, ¿no? Y de acuerdo a sus superficies articulares, esta va a pertenecer a las trocoides. Trocoides. Definición de trocoide. Trocoides son todas aquellas articulaciones donde sus superficies articulares son en forma de cilindro, ¿no? Son en forma de cilindro. Ok, este tiene un solo eje, el eje longitudinal. ¿Qué nos da el eje longitudinal? Rotación lateral, rotación medial. Es lo mismo que decir rotación externa o rotación interna, es lo mismo también. Pero a este movimiento solo del antebrazo conocemos como pronación y supinación. ¿Qué es pronación? Pronación es cuando la palma de la mano la tienes extendida y el dedo pulgar se desliza hacia afuera. Perdón, esa es supinación. Cuando la palma de la mano se dirige hacia afuera. Supinación. Pronación, cuando el dedo pulgar, ¿no?, se dirige hacia la parte medial. Eso se llama pronación. También se llama rotación externa, rotación interna. Bien, es para que no se confunda.
confunda. Bueno, aquí tenemos, fíjense, de la articulación del codo, el eje transversal, que nos da la flexión y nos da la extensión. Este es, miren, cuando el dedo pulgar se va hacia adentro, es pronación. Cuando se va hacia afuera, es supinación. ¿Ven? Lo que les he dicho hace rato. Articulación de la muñeca. Esta articulación de la muñeca también se llama radiocarpiana, ¿no? La anterior práctica, ¿se acuerdan? Que les he dicho que el radio tiene dos carillas articulares. La primera era para el hueso navicular y la segunda era para el hueso semilunar, ¿no? Aquí está. Esta primera es para el hueso navicular y esta segunda es para el hueso semilunar. Y les había dicho, ¿no ve? Que la cabeza del radio y Trapobus estiloides no se unen a ninguno de los huesos, ni siquiera al pisiforme, es un ligamento, estilo pisiforme se llama. Pero fíjense, no se unen porque había un cartílago de por medio que se denominaba ligamento triangular, ¿no? Esta es la articulación cúbito-carpiana, ¿no? Es una articulación falsa porque no tiene eh, una relación estrecha con estos huesos que sería el piramidal y el pisiforme. No tiene una superficie articular pared. ¿Por qué se opone este ligamento? Este ligamento prácticamente hace que no se unan estas dos. Pero de cualquier forma, ¿no? Como no se une, por eso se denomina articulación radiocarpiana. Bien, esta articulación radiocarpiana es verdadera, ¿no? Porque las dos están en contacto, las superficies articulares del, del radio y la superficie articular de la primera fila de los huesos. Bien, entonces, eh, es diartrósica y tiene estos movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial y circunducción. Eso hace esta articulación. Entonces, si le ponemos el eje en esta posición, si le ponemos el eje antero-posterior, va a ser movimiento de abducción y movimiento de aducción. Si le atravesamos un clavo por aquí, va a ser movimiento de flexión y movimiento de extensión, ¿no? Si le ponemos un clavo por aquí, va a ser el dedo se va a ir hacia aquel lado y el otro dedo se llama rotación lateral y rotación medial. Entonces, esta articulación tiene los tres ejes. Ahí está, ¿eh? Flexión de la mano sobre el antebrazo. Extensión de la mano sobre el antebrazo. Este es, estamos viendo la parte dorsal. No se olviden, siempre de acuerdo a cómo está la mano, vemos si es interno y externo, ¿no? Si este estuviese en la cara palmar, ¿no? Sí, entonces el pulgar más o menos estaría, si fuese la cara palmar, digamos, ¿no? El pulgar, digamos, estaría aquí afuera, pero es la cara dorsal. Nos están mostrando la cara dorsal. Entonces, es de ahí que cuando la muñeca, ¿no? Del eje longitudinal, ¿no? O sea, del eje medio, mejor dicho, se está yendo hacia afuera, ¿no? No se olviden que los movimientos están de acuerdo a la posición anatómica del cuerpo humano. ¿Y cuál es la posición anatómica de los miembros superiores? Colgando a los lados del tórax, con las palmas de la mano dirigidas hacia afuera, perdón, hacia adelante, dicen, ¿a ver? Entonces, más o menos tiene que ser, si es hacia adelante, tiene que ser así, ¿no? Si llevamos la muñeca hacia este lado, estamos haciendo una aducción,
¿no? Abducción, porque lo estamos llevando hacia afuera. Pero si lo estamos metiendo hacia adentro, entonces decimos que es una aducción. Y los movimientos es de acuerdo a la articulación radiocubital, por eso hace la pronación y cuando el dedo lleva hacia afuera, la supinación, ¿no? Pronación cuando el dedo lleva hacia adentro, supinación cuando el dedo pulgar lleva hacia afuera. Esos son los movimientos de la articulación radiocarpiana. Articulaciones del carpo de la primera fila, de la articulación del carpo con la segunda fila, ¿no? A la unión de esta primera fila con esta segunda fila, a esto se llama articulación mediocarpiana, se llama mediocarpiana, ¿no? Esta articulación mediocarpiana va a tener también su cápsula articular y va a tener su líquido sinovial, ¿no? Ven unos ligamentitos aquí que unen entre hueso y hueso, esos son los ligamentos interóseos porque están dentro de la articulación, ¿no? Son ligamentos interóseos, ligamento interóseo. Bien, pero entre este y este, no hay ligamentos interóseos, solamente hay interóseos entre los huesos de la primera fila, huesos de la segunda fila. Están los interóseos, ¿no? Pero no hay entre, digamos, el hueso navicular con el trapecio o el trapezoide o el hueso grande. No hay ligamento entre el hueso semilunar con el hueso grande o con el hueso ganchoso, no hay. Fíjense, no hay ligamento. Entonces está completamente separado. Esta, de acuerdo a sus superficies articulares, va a pertenecer, ¿dónde está? Va a pertenecer uh, aquí, va a pertenecer a un encaje recíproco, ¿no? Todita la articulación es un encaje recíproco. Pero si nosotros vemos entre hueso y hueso, hueso y hueso, hueso y hueso, toditas son artrodias, ¿no? Artrodias. Solamente la unión de todo esto con todo esto, esta va a ser una articulación encaje recíproco o en silla de montar también se llama. Bien. Uh, ¿Cuál es el tipo articular por ejes? 19. Poli es hartos. Axial son los ejes. ¿Cuántos ejes tiene el cuerpo humano? O sea, o cada articulación, depende de la articulación. Pero ¿cuántos ejes conocemos para que hagan estos movimientos? Solamente tres ejes les he dicho. El eje transversal, ¿no? Eje transversal, el eje longitudinal y el eje antero-posterior, que va de anterior a posterior. Perdón. Esta es la articulación carpo-metacarpiana. Esta es la articulación entre los huesos de la segunda fila con las epífisis proximales de los metacarpianos, ¿no? Sus superficies articulares de estas son en relación a estas, van a pertenecer a, a las artrodias, ¿no? Pero solamente esta, la articulación, trapecio metacarpiana, esa va a pertenecer al encaje recíproco, ¿no? Encaje recíproco. Las superficies articulares de la segunda fila y las bases metacarpianas van a pertenecer a las diartrosis que tienen harto movimiento. Forma artrodias, ¿no? Artrodias. Y solamente esta, encaje recíproco.
¿Cómo se va a llamar a esta articulación de encaje recíproco? Trapecio metacarpiana. Trapecio metacarpiana. ¿Ok? Bien. Y como tiene los tres ejes, porque hace los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, entonces por eso se llaman poliaxiales, ¿no? Vamos a ver ahora las articulaciones metacarpo-falángicas. Entre los metacarpianos y las falanges, ¿no? En la anterior lámina habíamos visto que estas tenían forma esférica, ¿no? Las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos, articulaciones metacarpofalángicas del pulgar. Superficie articular. Las superficies articulares distales de los metacarpianos, cabezas, y superficie de la segunda fila, que son los metacarpos, van a pertenecer a los de amplio movimiento, mucho movimiento. ¿Y qué forma van a tener? Van a pertenecer a las esferoideas, ¿no? Ahora los libros, el libro actual de Rubier le llama esferoidea. Este término de enartrosis, ¿no? O enartrósica, enartrosis es lo mismo que esferoidea. Es lo mismo. Enartrosis pueden decir o pueden decir esferoidea. Si en el examen, por alguna razón, digamos, dicen la articulación entre los metacarpianos y la falange proximal de los dedos, pertenece a las articulaciones esferoideas, ¿no? Pero no leen esferoidea en las respuestas. En las respuestas van a tal vez ver enartrosis, ¿no? Entonces, es lo mismo, les he dicho, ¿no ve? Entonces van a colocar esta si fuese la respuesta correcta, ¿no? Definición de enartrosis o definición de esferoideas, ¿no? Son todas aquellas articulaciones donde su superficie articular tiene la forma de una esfera, por un lado convexo y por el otro lado cóncavo. Así es, ¿no? En segmento de esfera, la del pulgar es condilia. Bueno, estas les he dicho, ¿no? Son esferoideas. Ahora, esta es condilia, la del pulgar. Definición de condilia. Son todas aquellas articulaciones donde sus superficies articulares son de forma elipsoide, ¿no? Tienen la forma elipsoidea. ¿Cómo es la forma elipsoidea? Como la del huevo, ¿no? En un sentido más largo y en el otro sentido un poco más corto, ¿no? Ese es un elipsoide. Entonces, todas estas son enartrosis o esferoideas y esta solamente es condilia, que se llama metacarpofalángica, metacarpofalángica del segundo, metacarpofalángica del tercero, del cuarto y del quinto. Cada uno es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Qué tipo de articulaciones triaxiales? ¿No? Eso quiere decir que tiene un eje antero-posterior y un eje eh, perdón, tiene un eje transversal, ¿no? Transversal. Si tiene transversal, nos va a dar la flexión y la extensión. El eje transversal en todas las articulaciones da flexión y extensión. Bien, tiene un eje anteroposterior. El eje anteroposterior en todas las articulaciones va a dar los movimientos de aducción y abducción, separación y aproximación. Es lo mismo, abducción o separación, aducción o aproximación, es lo mismo. Ese va a dar todos los que tienen eje anteroposterior y todos los que tienen eje longitudinal
va a dar rotación interna y rotación externa. En este caso, no tiene rotación externa, ¿no? Entonces, solamente tiene dos ejes, el eje transversal y el eje antero-posterior, nada más. Por eso nos da flexión, extensión, aducción, abducción, rotación lateral y rotación medial, eh, tienen, pero es forzado, ¿no? A ver, traten de su dedo, el metacarpo falángica, presionar y ahora traten a ver de hacer rotación, no se puede, ¿no? O sea, ese eje no está bien, digamos, no la podemos hacer nosotros, pero sí la podemos forzar con la otra mano a hacer este tipo de rotación lateral y medial, ¿no? Entonces, mire, estamos hablando de la articulación metacarpo-falángica, ¿no? El metacarpo es este y la falange es este, ¿eh? Entonces, hacemos en este cruce, ¿no? Hacemos flexión, extensión, aducción, abducción, aducción, abducción. Ahora, para que haga rotación hay que doblar, ¿no? Doblar la articulación. Y con el dedo podemos rotar, ¿no? Con el dedo. Ahora ustedes traten de hacer, yo no puedo, pero con el dedo puedo rotar, ¿no? Ese es el eje longitudinal. Por eso aquí está tri, porque entran los tres ejes. Las articulaciones interfalángicas, toditas son trocleares, ¿no? Trocleares. Definición de troclear. Son todas aquellas articulaciones donde sus superficies articulares son en forma de polea, ¿no? En forma de polea. Eso es. Y como tiene harto movimiento, va a pertenecer a las diartrosis. Bien, ¿qué ejes tiene monoaxial? O sea, un solo eje nomás, ¿no? Un solo eje que es el eje transversal. Como es el eje transversal, solamente va a tener movimientos de flexión y extensión, ¿no? Flexión y extensión. Si le agarramos a flexión, extensión, flexión, extensión. Esta es la articulación interfalángica proximal y esta es la articulación interfalángica distal, ¿no? Ahora, si ustedes lo agarran a la articulación, ahora traten de hacer lateralidad. No hay, no hay aducción, abducción, no hay en esta articulación interfalángica, ¿no? Esto lo vamos a corregir, ¿ya? Yo lo voy a corregir, es que no soy yo el que hace, sino hacen otras personas también. Entonces me he olvidado borrar esta parte, debería haberla borrado. No he leído todo, pues, a veces mandan tarde, pues los chicos, los otros docentes, y no sé, porque lo que les estoy mostrando, les van a mostrar también en todos los grupos, ¿no? Entonces, estos movimientos hay que borrar. Solamente tiene un solo eje, por eso se llama monoaxial. Tiene flexión y extensión, nada más. Esto no aprendan. Lo voy a borrar, ¿ya? Y si pueden ustedes, si lo han grabado, bórrenlo, anúlenlo, táchenlo, ¿ya? Para no confundirse. ¿Listo? Esas son las articulaciones. Por si acaso, en estas articulaciones no hemos hablado de ligamentos, ¿no? El único ligamento que hemos hablado que tiene su importancia es el ligamento triangular, que es un fibrocartílago. Y los únicos ligamentos que hemos mencionado que se unen son los músculos interóseos, pero entre los huesos de la segunda fila nomás, y hay interóseos solamente entre los huesos de la primera fila nomás. Estos ligamentos que unen los metacarpianos con los carpianos no hemos hablado. La radiocubital no hemos hablado de los ligamentos. Tampoco hemos hablado de los glenohumerales superior, medio e inferior. Tampoco hemos hablado de la articulación del codo, nada. Lo único que hemos mencionado es ¿no? Que es el ligamento interóseo,
que se une prácticamente en toda la diáfisis del hueso radio y del cúbito. ¿Se acuerda la anterior vez que teníamos un corte de estos y habíamos dicho que su borde medial del radio daba inserción al ligamento interóseo que iba hasta el borde lateral del cúbito, ¿no? Por eso es su importancia cuando les había mostrado en ese corte que era transversal este ligamento. Ahora fíjense, ese es el ligamento interóseo, ¿no? No está completo unida hasta arriba, ni tampoco está completo unida hasta abajo. Hay unos orificios por donde van a pasar arterias, venas y nervios, ¿no? Por eso son estos orificios. Y estos otros ligamentos son ligamentos propios, ¿no? Este ligamento de Breisberg se llama también ligamento oblicuo de la articulación radiocubital superior. Eso no les estoy diciendo nada, ni vamos a tomar el examen nada. Bueno, pero eso cuando ya entren a la universidad ya les vamos a estar enseñando otros ligamentos más que hay, ¿no? Aquí hay el ligamento cuadrado de Venus, hay el ligamento anular, hay los ligamentos colaterales cubitales, colaterales mediales, pero eso ya vamos a hablar después. Ahora, solamente que sepan, solamente que hay una superficie articular que está formado por cartílago hialino y que a su alrededor se va a formar la cápsula articular y por dentro vamos a tener el líquido sinovial suficiente. Que sepan los ejes, que el eje transversal da flexión, extensión, ¿no? El eje longitudinal da rotación externa, rotación interna, rotación externa, rotación interna. Y el eje longitudinal da la pronación cuando el dedo va hacia adentro y la supinación cuando el dedo pulgar va hacia afuera. Eso es, eso es básico, digamos, para que puedan conocer, ¿no? Bien, listo. Eso nada más, ¿no? Fíjense aquí hay unos músculos periarticulares. ¿Se acuerdan que les había hablado una vez de la cavidad glenoidea? Les había dicho, este es el tubérculo supraglenoideo y este es el tubérculo infraglenoideo. Les he dicho que en el tubérculo supraglenoideo se insertaba el tendón largo de la porción larga del bíceps. Este es el bíceps, viene por un subvaina, pasa por el canal intertubercular, ¿se acuerdan de lo que se ha hablado? Y se va a dirigir y se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo. Entonces, puede que les pregunten eso. ¿Qué se inserta en el tubérculo supraglenoideo? La porción larga del bíceps. ¿Qué se inserta en el tubérculo infraglenoideo? La porción larga del tríceps, ¿no? ¿Cuáles son los medios de fijación de la articulación escapulohumeral o glenohumeral? La cápsula articular, el rodete glenoideo. Nada más tiene que decir la cápsula articular y el rodete glenoideo. Esos son los medios de fijación de la articulación escapulohumeral. Y como habíamos hablado aquí de la articulación acromioclavicular, ¿no? El acromioclavicular también tiene su fibrocartílago. Aquí hemos visto, ¿no? Mencione tres funciones del cartílago o del fibrocartílago o del cartílago interarticular. O sea, se pueden referir así. Este fibrocartílago tiene tres funciones, les he dicho. Aumenta la superficie articular, recubre las superficies rugosas y da inserción a ligamentos, ¿no? Esas son las tres principales funciones. Otros libros también dicen que sirve como amortiguador. Cuando se chocan estos dos, este va a amortiguar. También es válido la amortiguación, ¿ya? Eso nada más les tengo que enseñar sobre los fibrocartílagos. ¿Bien? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? Listo, nos vemos la próxima clase. Creo que son músculos del miembro superior. Ahí ya les voy a mostrar lo que la anterior parte no hemos visto, no hemos tocado. Eh, ¿Sabes? No te escucho, Shirley. A ver, ¿dónde está aquí? A ver, háblame. Doctor, disculpe. No, ay, no. Y eso que está prendido mi micrófono.
ahora está prendido, pero no sé